Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este miércoles 22 de enero. Vamos a la entrevista central y está con nosotros el abogado Alberto Fiallo, quien además, por supuesto, se ha hecho muy famoso en los últimos meses, muy especialmente por el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional que llevó a la apertura hasta este momento, al parecer sin muchos límites, a las candidaturas independientes. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo está? Para mí, Gracias como por estar con estaba fuera de nosotros. cámara, que este es mi programa. Y de hecho, disfruto mucho el trabajo que hacen ustedes dos, Diógenes Ezequiel, el que hace la Mitila, obviamente, a quien conozco hace muchos años, el que hace Esteban en la parte económica también, que es muy acucioso. Extraño un poco a Rosa, pero la verdad que el equipo es maravilloso. O sea, Muchas gracias. Qué bueno que esta sea mi primera y espero que no sea la última. De hecho, doctor, aprovecho para extenderle nuestro saludo o mi saludo a la querida amiga Rosa, que de hecho hace algunos días no la veo, pero en algún momento nos veremos. Así Doctor, es. en función de esa sentencia a la que hacía referencia Ezequiel, la sentencia del Tribunal Constitucional, a partir de ahora y en función de eso, ¿cuáles serán los requisitos para poder postularse como independiente, como una candidatura independiente a cualquier nivel? Entiéndase, Claro. a presidente de la República, a senador, a diputado, a regidor, a director, ¿cómo Todo se? cargo de elección A popular. cualquier cargo electivo. Sí, bueno, le agradezco mucho que me den la oportunidad de conversar sobre la sentencia, sobre todo porque digamos que esa reacción de los partidos políticos ha llevado un poquito de desinformación. El Tribunal Constitucional sometió a los candidatos o candidatas, fíjense que yo hago la distinción muy particular porque cuando nos dé tiempo voy a explicar cómo esta sentencia impacta positivamente a las mujeres, la participación política de las mujeres en República Dominicana. Lo sometió a los mismos requisitos que los partidos políticos. Es decir, no hay diferencia más que el lema, el dibujo y el color entre lo que se le exige a un partido político para formarse y llevar candidatos a participar directamente a través de una candidatura. Y son tres principalmente que estableció el Tribunal Constitucional. Esto tiene una razón de ser. Y la razón principal es que el derecho a elegir, que es la dimensión individual del derecho a participación política, no puede estar, perdón, la dimensión social del derecho a participación política no puede afectar la dimensión individual que es el de elegir. Ustedes vieron lo que vivimos el domingo 20 de febrero, las tres sábanas. De hecho, yo estoy seguro que ustedes, igual que yo, votaron con fe, sobre todo, que esa era la carita. ¿Tú no estás votando? No, yo no voto, lamentablemente. Pero tan de nosotros que tú eres, y tanto que sabes de nosotros. Pero bueno, el caso es que yo voté con fe por esa carita. Entonces, no podemos tener las candidaturas independientes abiertas. Tienen que estar sometidas a un requisito de legitimidad, Diógenes. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Tiene tres requisitos, de nuevo, los mismos que los partidos políticos. Tienes que tener un equipo de trabajo. Nadie puede gobernar solo. Tienes que tener un programa de gobierno, porque tiene que tener un sustento propositivo. Y el tercero, que es el más importante, tienes que ser presentado por un movimiento social accidental y espontáneo, contrario a lo que decía la ley antes, que era que tenía que estar previamente reconocido por la Junta. Accidental y espontáneo, que represente por lo menos el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Entonces el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que se basta por sí misma y que establece requisitos. Es decir, que no es que tú te levantaste a la mañana un día y dijiste, mira, papi y mami siempre me dijeron que yo era un líder natural, yo quiero ser presidente de la República. No, tú tienes que tener una base social y una base obviamente de apoyo y de legitimidad democrática. Sí, una de las preocupaciones de los partidos políticos con esta decisión del Tribunal Constitucional es la eventual fuga de sus militantes. Cuando usted nos dice que una candidatura independiente tiene que tener como base, un movimiento que pueda surgir espontáneamente con al menos el 2% de los votos válidos de las elecciones anteriores. Estamos hablando de que para la presidencia de la República podría ser alguien que tenga un movimiento de alrededor de 50.000, 100.000 personas más o menos. Por ahí. 90.000 personas para ser candidato presidencial. Para ser candidato presidencial. Y esto eventualmente podría ser una fuga muy importante de un partido político, que es lo que les preocupa a ellos en este momento. Sí. ¿Existe esa posibilidad real? No, de que la posibilidad sí existe. Lo que pasa es que el ejercicio de los derechos ciudadanos no pueden tener una traba, un obstáculo, porque tú tienes miedo de, de no poder cohesionar alrededor de un liderazgo tu partido político. Es decir, todas esas son preocupaciones válidas. De hecho, la preocupación más grande es la preocupación que tiene que ver con el dinero. Ese financiamiento público
desmedido que tenemos en República Dominicana, esos 5.000 millones de pesos que le dimos a 4 partidos políticos en el 2024, eso es lo que lo tienen ellos preocupados. Pero eso, para decirlo en el argot popular, eso no son nuestros problemas. Lo que el Tribunal Constitucional ha hecho es garantizar un derecho de participación política directa, diciendo que no es necesario, o más bien someter al requisito de estar en un partido político, una persona que quiera presentarse como candidato, es desproporcionado. Pero eso no lo dijo el Tribunal Constitucional. Es decir, esto no es un invento del Tribunal Constitucional. Claro. Esto inclusive tuvo discusión en la esfera de los mecanismos regionales de protección de derechos humanos. El caso Yatama, que tú recordarás, es un caso en el que en el 2000 se le negó la participación política a una asociación indígena porque no era un partido político. Y desde ahí, en el 2005, cuando sale la sentencia del de la Corte Interamericana, estamos hablando hace 20 años, replicando lo que ya había dicho 30 años antes el Comité Jurídico Internacional de la ONU, diciendo no se le puede exigir a una persona para que participe directamente en la dirección de los asuntos públicos como derecho que tenga que ser parte de un partido político. Doctor, a la hora del financiamiento, la ley habla de financiamiento a los partidos políticos. Sí. ¿Qué pasará ahora con los independientes? ¿Cómo se va a definir eso? No, al principio no hay forma. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente, con el criterio que establece la ley. Pero la ley es la ley. La ley es dura, pero es la ley, ¿verdad? Entonces, la ley lo que establece como requisito o como criterio es el desempeño que ha tenido ese partido político o organización política en las elecciones anteriores. Los candidatos independientes no existíamos. No. Entonces, y no tienen experiencia previa. No hay experiencia previa, por lo tanto, no van a tener acceso al financiamiento público, lo cual, hasta cierto punto, va depurando un poco y filtrando, porque tú sabes que la política se usa muchas veces para ascender o social o económicamente. Entonces, ya los candidatos independientes y candidatas independientes saben que van a tener que ir con mibolsillo.com. Claro. Entonces, eso digamos que hasta cierto punto, revista hasta cierto nivel de dignidad. Pero también es un peligro. Pero vamos a ver, vamos a analizar ese tema. Me parece, yo sabía que yo iba a venir a preguntas inteligentes. Déjame terminar nada más esta parte. Con relación a al tema del financiamiento, ahora no, Dionis, pero cuando tengamos, yo no tengo duda de qué va a pasar, candidatos y candidatas independientes que tengan un buen desempeño en las elecciones del 2028, entonces habrá que otorgarle y distribuirles a ellos financiamiento público, porque no puede ser que una persona independiente que saca un 5% no reciba financiamiento público. Para eso habrá que reformar la ley, por supuesto. Habrá que legislar, pero igual para el método de Hunt. No se puede aplicar el método de Hunt, Johanna, ya, porque el método de Hunt privilegia o usa como criterio los partidos grandes, o más bien el tamaño de los partidos. Entonces aquí no habrán partidos, aquí habrán candidaturas individuales. Entonces negarle el acceso a un escaño por un diseño más bien de aplicación de la ley sería injusto. Vamos al tema de que se le peligro. Justamente lo que han argumentado algunas organizaciones, incluso Participación Ciudadana, cuando hablamos del financiamiento de los candidatos, los partidos políticos incluso están alertando ante la posibilidad de que llegue dinero sucio a candidatos. La Junta ha sido incapaz de fiscalizar a los partidos políticos, al dinero que les llega a sus candidaturas. Los partidos no solamente han sido incapaces, sino que además se han negado a depurar y fiscalizar candidatos y el dinero que llega a sus campañas. ¿Cómo entonces una autoridad puede estar monitoreando y fiscalizando el dinero que va a financiar a un independiente? Sí, mira, yo te voy a decir algo. El miedo o pretender que hay miedo de que el narcotráfico entre a la política dominicana, yo creo que ya estamos un poquito tarde. Porque está presente, ¿verdad? Ya está presente. Nosotros tenemos un diputado activo que fue condenado a 16 años de prisión. Nosotros tenemos actualmente un director municipal acusado de un alijo de toneladas de droga. 10 toneladas. Entonces, ya el narcotráfico, y de hecho el narcotráfico se maneja en el anonimato. Es tonto pensar que un narcotraficante va a ser candidato independiente, un narcotraficante va a ser candidato independiente cuando encuentra mucho mejor espacio en los partidos grandes, donde evidentemente no hay temas de control. Pero eso me permite decir algo. Yo creo que las candidaturas independientes, en esa necesidad de, digamos que de regular todas las periferias, ¿por qué yo digo la periferia? Porque ya la sentencia se bate en sí misma. Lo que tú puedes regular es todo lo que impacta a la sentencia. Habrá que someter a las candidaturas independientes al mismo rigor. Bueno, perdón, no rigor, a la misma formalidad, porque el rigor no se está dando. El rigor no hay. Pero deben estar sometidos a los mismos controles que... Pero doctor, hay razones
con las candidaturas independientes ¿Cuál? y el impacto que pueda tener así de manera concreta el mundo del narcotráfico. Yo no creo que haya preocupaciones reales. Es decir, yo creo que las candidaturas independientes, y sobre todo cuando pueden existir los controles, pero además la auditoría social necesaria, que si ustedes me permiten, antes de que se acabe la entrevista, debo explicar la plataforma que hemos creado para apoyar a todos esos candidatos y candidatas independientes, primero que conozcan la sentencia y que luego puedan utilizarla. Yo no creo. De hecho, también se ha hablado del tema de que haya influencers y youtubers que puedan incluirse en la política. ¿Tienen derecho a hacerlo? Tienen el mismo derecho que todos. De hecho, hemos tenido experiencias de famosos y de influencers, Juliana, El Torito, Belboli, y no son experiencias negativas, todo lo contrario. O sea que yo también creo que eso es un miedo infundado de que de repente va a haber una entrada masiva de influencers a la política dominicana. Y además ellos tienen un mecanismo de control social que no tienen actualmente los miembros del Congreso, que ellos pierden view y pierden like. Que también les interesa porque además les reditúa Por muchísimo. supuesto, ellos monetizan su presencia. También tenemos mucha ignorancia sobre este tema de Eso los es correcto. candidatos independientes, porque sí, yo he hablado con gente que cree que mañana pueden ellos ir a suscribir su candidatura a algún puesto de elección popular. E incluso la semana pasada estuvo con nosotros aquí uno de los vicepresidentes, Eddie Olivares, vicepresidente del PRM, y él hablaba de la contradicción y de los vacíos legales que quedan ahora a partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y dice, por ejemplo, en algún caso un candidato puede ausentarse y no tendrá su sustituto. Pero si usted nos dice, como usted nos dice, que está obligado a tener una base de algún colectivo que lo apoya, y si tienen que presentar sustitutos, y si tendría a un movimiento que eventualmente elija a quien lo pueda sustituir. ¿O me equivoco? Esa es una pregunta tan inteligente como profunda. Te voy a explicar por qué. En el tema perdón, del sustituto, tendrá que presentarse alcalde y vicealcalde. Ahí no hay, si estamos hablando del sustituto natural. Ahora la pregunta va mucho más allá. En el diseño constitucional hay espacios donde el partido político presenta las ternas. Y eso es un problema de diseño constitucional. La Constitución se debe interpretar como un sistema, pero la Constitución no está libre de contradicciones, inclusive hasta usanzas que ya no tienen justificación, como el tema del indulto, por ejemplo. Entonces, el problema ha sido el diseño constitucional. Si falta el presidente y el vicepresidente, la gente, el pueblo, votó por el presidente y el vicepresidente. No votó por el partido. Por lo tanto, el diseño constitucional, cuando establece que quien presenta la opción es el partido, te está presentando dos personas por las cuales no votamos. Lo que deben organizarse son nuevas elecciones. Entonces eso es un problema de diseño constitucional que se contradice en sí mismo, con el derecho a participación política, con el Estado de Derecho, que tú mencionabas, tú decías hace un rato, ¿dónde está el Estado de Derecho? El Estado de Derecho, y entonces es un tema de diseño constitucional. Pero así habrán otras contradicciones. Sin embargo, yo creo que que ahí no hay ninguna preocupación, pero ellos te van a decir cualquier cosa. Doctor, pero ¿qué hubiera pasado si Kelvin Cruz, el candidato a alcalde por el PRM, por La Vega, luego sale de ahí, renuncia al puesto y se va a otro lugar? ¿Qué hubiese pasado si Kelvin Cruz hubiese sido un candidato independiente? Mire todo lo que ocurrió para sustituirlo, siendo de un partido, del más grande partido ahora mismo. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese sido independiente? ¿Cómo se salvaba eso? Con unas elecciones, que de hecho... Elecciones. Perdón, la propuesta suya es que hubieran nuevas elecciones. Y de hecho los más... Los más amueblados algunos juristas, partidos de oposición pedían elecciones. No, pero es que, de hecho, si hubiéramos hecho una interpretación sistemática de la Constitución, la salida no hubiera sido la que presentaron. Esto fue una muestra más de que los partidos políticos secuestran hasta inclusive la intención popular. Pero yo debo aclararte algo. Yo tengo un poquito más de 20 años enseñando Derecho Constitucional en las aulas, principalmente en Pucamaima. O sea que todos estos temas son para mí como un niño en un parque de diversiones. Entonces, aquí la discusión debió haber sido, Diógenes, en ese momento, convocar elecciones. De hecho, la salida, el bajadero, como se dice popularmente, digamos que cuando se busca torcer un poquito la ley para llegar a una solución, que le buscaron, yo no estoy para nada de acuerdo. Pero ahí no hubiéramos tenido la misma discusión, Diógenes. ¿Por qué? Porque Kelvin se presentó con una vicealcaldesa. El candidato independiente tiene que presentarse con una vicealcaldesa. Sí, pero la vicealcaldesa también renunció. Pero fíjate que ya es un problema práctico, pragmático. En ese caso hubiera renunciado y yo creo que se debe convocar a nuevas elecciones.
¿Por qué? Porque las personas votaron por ese candidato a alcalde y esa candidata a vicealcaldesa independiente. Entonces, digamos que si nos vamos a la base de la democracia representativa, debemos convocar Y ahí, elecciones. ahí volvemos, doctora, a lo que usted planteaba. En ese escenario se estuvo debatiendo a lo interno del Partido Revolucionario Moderno y a lo interno del gobierno presentar una terna. Al final de cuentas no hubo terna. Por supuesto. No, sí, esto va a obligar a que nosotros replanteemos y repensemos y visitemos de nuevo todo lo que tiene que ver con la democracia representativa, pero sobre todo esa facultad que tenemos de participar directamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hablar de una Sí, propuesta. la propuesta, Ok, la plataforma. Nosotros hemos creado el movimiento, digo nosotros, un equipo de personas que creen, juristas, pero también hay economistas, también, que creen en la fortaleza de las candidaturas independientes para la democracia dominicana. Hemos creado el movimiento independiente organizado. ¿Cuáles son las siglas? Mío. Mío. Entonces, mío es una plataforma, no es un movimiento político, no es una organización política ni un partido. Es una plataforma que va a permitir hacer posible las candidaturas independientes. ¿Cómo? Nosotros vamos a visitar la geografía, vamos a tener una aplicación donde cualquier persona que quiera ser candidato independiente somete su solicitud. Se somete a dos procesos. Un proceso de depuración formal a través de carta de buena conducta, tiene que someter obviamente su declaración de impuestos si tiene, porque el líder comunitario que obviamente no tienen ni el nivel de instrucción ni el nivel tampoco de desarrollo económico para presentar esos documentos. Pero aquel que sí pueda tiene que presentar una serie de requisitos. Pero además también una auditoría social. Nosotros tenemos que saber qué piensa la iglesia alrededor de ellos, qué piensan los movimientos sociales que están alrededor de ellos y el movimiento social que los presenta, porque obviamente no podemos crear una plataforma para que se cuelen ese tipo de preocupaciones que implican, que ponen algunas personas. Entonces Mío va a visitar la geografía nacional y va a apoyar en la redacción del programa de gobierno, su programa de gobierno. No es que el Mío va a inventarse el programa de gobierno, su programa de gobierno puesto en palabras formales como lo exigirá la Junta, pero también su equipo directivo. Y finalmente ayudarle al tema de completar las firmas que ellos tendrán. El valor de Mío va a estar en el trabajo en la Junta de órdenes. Es decir, que esa solicitud que viene, por ejemplo, de una líder comunitaria, una lideresa comunitaria de Atomayor, que no tengan que estar venir a dando bandazos. De Atomayor. Digo, de Atomayor, por ejemplo, claro. Sí, hizo bien, de Atomayor. Pero Atomayor tiene muchas lideresas comunitarias y muchos líderes comunitarios que nunca estarían en un partido político por sus prácticas y que va a poder participar, que yo creo que ahí es que tiene la fuerza la sentencia. Y el valor de Mío va a ser proteger para que con tecnicismos o formalidades no rechacen las solicitudes de participación como candidatos y candidatas independientes aquí en la capital, porque recuerden que aquí está concentrado el tema de ese tema. Entonces, esa lideresa comunitaria, ese líder comunitario de Atomayor, que tú conoces, que nosotros conocemos, que son gente que por vocación de servicio, que toda la vida ha sido líder natural, va a poder participar directamente siendo regidor, siendo diputado, siendo senador, y nadie sabe, algún día está siendo presidente. Y doctor, ¿qué diferencia hay entre Mío, este movimiento, y un partido? Que Mío no traza líneas, que Mío tiene un carácter provisional, que Mío es solamente instrumental. O sea, solamente Mío acudirá a las zonas para fomentar la participación y que ellos promuevan la creación de sus programas de gobierno. No habrá células, no habrá círculos de estudio. No, cada candidato independiente tiene sus ideas y no se limitan. Tú vas a tener candidatos muy conservadores, tú vas a tener candidatos y candidatas de los llamados woke, progresistas. Claro, pero Mío Mío no se los mete apoyaría en eso. eso, Es que darle Mío la es plataforma. Solo la plataforma para que ellos puedan hacerlo, porque lo sabemos. En República Dominicana hay muy poco acceso a la información y la educación sobre nuestros derechos. Entonces esta sentencia, muchísima gente no la conoce. Por eso es tan valioso este ejercicio que Es estamos decir, teniendo que aquí. Mío pueden converger de izquierda, de Sí, derecha, sí. liberales, conservadores, Sí, correcto. sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero que acuérdate que Como Mío- de hecho convergen los partidos dominicanos, que en los partidos Bueno. dominicanos no hay esa diferencia. No, y ahora están más junticos, después de la No, no, sentencia, están junticos. Por primera vez, Por esto es primera inédito, hemos visto a todos los partidos, al partido de gobierno y a todos los partidos unidos en contra de En contra de la sentencia. en contra Que de esta deberíamos sentencia. aprovechar en esas sesiones, si ellos sacaran 15 o 20 minutos, yo creo que pudiéramos avanzar con los temas más básicos de la nación. Yo creo que pudiéramos tener la reforma, por ejemplo, al sistema de seguridad social que ustedes tanto reclaman desde aquí. Pudiéramos avanzar en educación. Tal vez pudiéramos tener muchos logros con 15 o 20 minutos que ellos sacaran de esas reuniones para protegerse, para cuidar, digamos, su integridad financiera,
para que pudieran, digamos que avanzar. Claro, Doctor, perdón, disculpe. justamente aprovechando que estamos hablando de los partidos políticos y su avanzada, por decirlo de alguna manera, sobre este proceso, la semana pasada presentaron ya algunas de sus ideas a la Junta Central Electoral para establecer el reglamento de lo que serán las candidaturas independientes. Todavía no conocemos los detalles porque no lo han unificado. Ya lo presentaron y en el día de ayer veíamos a Participación Ciudadana diciendo, bueno, sí, qué bueno que ya lo presentaron, pero que no se quede ahí en la Junta Central Electoral, que vaya al Congreso, que se debata y que se conozca en vistas públicas. ¿Qué espera usted de estas regulaciones? Yo entiendo, yo honestamente estoy pendiente, le he pedido a varios amigos que están en Participación Ciudadana que me permitan un espacio para que hablemos sobre la sentencia. Yo siento que en el seno, y con mucho respeto lo digo, de Participación Ciudadana hay un desconocimiento abismal, o de repente hay opiniones que retumban, que vienen de partidos políticos. Participación Ciudadana tiene también personas que luego se integraron a partidos políticos o inclusive que fueron miembros de la Junta. Pero estoy buscando ese espacio para poder hacer este ejercicio que ustedes me están permitiendo hacer en Participación Ciudadana, porque plantear llevar al Congreso esto es poner en manos de Lutero la Iglesia. Llevar al Congreso regular las candidaturas independientes cuando lo han hecho desde el 1962. Porque, señores, por cierto, nosotros tenemos candidatos independientes hace 100 años. Pero ¿y entonces quién está llamado? Si usted entiende que no es el Congreso. La Junta. Sí, pero la propuesta de Participación Ciudadana es que la Junta formule, presente el proyecto y que lo socialice. Lo que pasa es que, de nuevo, la Junta podría, en base a su poder reglamentario, establecer todo lo que tiene que ver con el funcionamiento práctico de esa sentencia. Pero la sentencia se vale en sí misma. No hay nada que tocar en la sentencia. Desde el punto de vista jurídico, nada que tocar. La sentencia se basta tanto que hasta dice cuáles son los requisitos, Diógenes, que tienen que presentar los candidatos. Entonces la Junta solamente tiene que reglamentar esa parte. Ahora, si ellos quieren tocar la ley de partidos para revisar todo lo que tiene que ver con el método de Hunt, por ejemplo, lo que tiene que ver con el financiamiento, bueno, sí, claro, eso tendrá que tocarse. Pero para regular candidaturas independientes, no es posible llevarlo al Congreso. Entonces, por eso yo quisiera un espacio en Participación Ciudadana para que pudiéramos compartir estas ideas y ellos entiendan que es como entregarle la llave de una caja fuerte a María la cleptómana. Doctor, y cuando uno ve así, ahorita se tocó el tema de las agrupaciones políticas independientes. Sí. De las agrupaciones políticas independientes. ¿No le parece a usted que esto significa como ponerle una camisa de fuerza similar a la que le ponen los propios partidos políticos a los candidatos? Es una excelente pregunta. Es que la sentencia utilizó dos palabras que tienen una potencia tremenda, Diana. Los movimientos sociales que tienen que presentar a los candidatos y candidatas independientes deben ser accidentales y espontáneos. Con eso eliminó la posibilidad de que hayan tenido que registrarse previamente. Entonces, tú quieres de repente ser un candidato independiente, solamente tienes que asegurarte de tener firmas con suficiente tamaño, suficiente legitimidad democrática para poder presentarte de nuevo para ser senador del Distrito Nacional. Son 9.500 firmas. Que candidato a diputado o diputada de la circunscripción número 1 son 4.500 firmas, pero así tú tienes un Pedernales, pero 300 firmas. ¿Y no le parece eso una camisa de fuerza previa ya a lanzar una candidatura? No, ¿por qué? Porque si permitiéramos las candidaturas independientes de manera indiscriminada, sin ningún requisito de legitimidad, Sí, la Junta... tendríamos 60 sábanas para votar. Entonces, claro, ese derecho a ser elegible terminaría dañando el derecho primordial en una democracia, que es el derecho a elegir. Claro, en el fondo... Porque no pudiéramos elegir con 20, o sea, no, la confusión que querían 20 sábanas. Lo que ha ocurrido en Haití, recuerdo en 2006, por ejemplo, cubrí yo las elecciones. Sí. Y eran 32 candidatos. Recuerdo que en los últimos días creo que mataron uno, murió uno, pero eran 32 candidatos. Pero 32 que candidatos, conocía. Ezequiel, para distribuirse menos del 20% de la participación Claro. electoral, porque la participación electoral en Haití ha sido bajísima en los últimos 30 años. Pero mira qué buen punto el que tú traes, que parte del deterioro de los partidos políticos. Aquí hay una boleta con potencialidad para tener 35 candidatos presidenciales. Claro. Tiene 2 o 3. Bueno, fuera O sea, de los son outsiders. alrededor Pero de tiene- 20 cuadritos, pero solamente son 3 caras Exactamente. diferentes. Entonces, eso también ha sido, esa incapacidad de conectar de los partidos políticos es la que ha llevado ahora mismo esa crisis de representación política que tenemos. Pero el problema no es las candidaturas independientes, sobre todo, de hecho, todo lo contrario, las candidaturas independientes vienen a ser una especie de la válvula de la olla de presión para liberar un poco de presión a una crisis de representación política donde los dominicanos y dominicanas
más de la mitad no nos estamos levantando a votar. Claro. Lo que Doctor, acaba de pasar en las elecciones. Acaba de Una pasar en las última elecciones. pregunta de mi parte. El doctor Leonel Fernández hace unos días declaró, hay que tener cuidado, y voy a leer, hay que tener cuidado también con respecto a fuerzas nocivas externas que puedan incidir con el dinero para que personas que no son capaces de representar los genuinos intereses del pueblo ocupen cargos de elección popular. ¿Qué opinión le merece esta observación del doctor Fernández? Yo respeto mucho la posición del doctor Leonel Fernández. De hecho, señalando el respeto que tengo por él, debo decir que no hay democracia sin partido político. Yo no soy antisistema. Y de hecho, esta sentencia, lejos de atentar contra el sistema de partido político, lo que viene a asegurar el ejercicio de un derecho. Pero no hay, Diógenes. Así que es importante que yo diga esto en televisión nacional. No puede haber democracia. No que no va a haber democracia sana, no puede haber democracia en términos prácticos sin partidos políticos y partidos políticos fuertes. Pero yo creo que, obviamente, no estoy de acuerdo con la posición del presidente Fernández y que eso ya ha pasado. Pasó en el PLD, pasa en la Fuerza del Pueblo, pasa en el PRM, pasa en todos los partidos del espectro nacional, sobre todo los grandes, que ya hay, digamos que, personas que no tienen intereses muy sanos, que forman parte, y lo hemos visto históricamente, que forman parte no solamente de la matrícula, sino también del entorno cercano de muchos líderes dominicanos. Doctor, bueno, ya también estamos por terminar, pero hay algunas preguntas que me quedan pendientes. Una es, el Movimiento Unido, la plataforma, ya está establecida. Sí, ¿Tiene por supuesto. alguna, Estamos presentando la plataforma en las próximas semanas para que pueda tener acceso, digamos que de manera digital, de manera general. Y vamos a tener obviamente un local donde podemos recibir de manera presencial. Exacto. ¿Y eso necesita representación jurídica, reconocimiento por parte de la Junta Central? Absolutamente no. Esto es una iniciativa ciudadana que como no va a presentarse como movimiento, organización o partido político, esto es una iniciativa ciudadana que no necesita ningún reconocimiento. Si Diógenes, por ejemplo, quisiera ser candidato a regidor, su primera función pública. O ayudante de regidor. En las próximas elecciones, la Junta le va a pedir que muestre que tiene una base social. Por supuesto. ¿Cómo lo va a demostrar? ¿Yendo con firmas? Sí. Y Bueno, en el caso de cédulas? Diógenes no va a decir, no va a señalar cuál es el grupo de personas, el movimiento social que lo apoya. Puede ser el movimiento Diógenes Regidor. Realmente no tiene ni siquiera ninguna formalidad de nombre. Yo sí recomiendo porque evidentemente tiene desarrolla una sensación de pertenencia. Entonces lo que vamos a hacer es que con todos los formularios que establezca la Junta, vamos a acompañar a Diógenes en el proceso de obtención de las firmas. Pero las firmas que ya él generó, porque él es un líder comunitario. Y para eso hay que esperar el reglamento, obviamente. Y para eso hay que esperar el reglamento. Claro. Y también, obviamente, lo ayudará a la redacción del programa de gobierno, su programa de gobierno, con sus ideas y, evidentemente, los formularios para el equipo de trabajo. Doctor, todos los días tratamos de hacer preguntas que nos envía la audiencia. Sin embargo, la única que veo y que es muy concreta y que voy a aprovechar para hacerla, dice: buenos días al doctor Fiallo, siempre es la señora Aurelia López Ortiz. Dice que quisiera saber qué significa la flor que lleva en el traje. Por eso tú te estabas riendo cuando la estabas viendo. No, digamos que se ha convertido así como la flor, así como las medias. De hecho, yo veo que Las medias de aguacates. Está muy formal, pero Esteban sí viene a veces. No, pero el día que tú vienes con tu media de colores. Sí, yo a veces. Yo lo he visto. Así como la media. A veces yo uso media de artistas de esas que usted trae, doctor. Ah, pero ya yo lo sé, Porque eso resuelve, un regalo de cumpleaños, eso resuelve, mira. Porque la media es algo muy tendencioso. No, simplemente es un poquito para romper con la formalidad. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Alberto Gracias Fiallo por haber estado esta mañana del 22 de enero con nosotros, en esta mañana relativamente ya calurosa, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora con nuestra compañera Ana Paula González, que tiene